Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda, pero también inspira. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas, un tema muy interesante. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, muchas veces, pues pensamos en mujeres, en jóvenes, en población LGBT, pero hay un grupo que históricamente ha sido invisibilizado, las personas con discapacidad. En México, más del 16% de la población vive con algún tipo de discapacidad y, sin embargo, hablar de su sexualidad sigue siendo un tabú. Se asume que no tienen deseo, que no pueden decidir, que no merecen amar ni ser amadas, o peor aún, se cree que deben ser controladas, esterilizadas, vigiladas. En clínicas públicas todavía se practican esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad intelectual. En escuelas se omite toda educación sexual para esta población por protección. En juzgados, sus denuncias por abuso o violencia son desestimadas por supuestamente no ser confiables. ¿Cuántas veces más la justicia les va a cerrar la puerta? Tener una discapacidad no anula el derecho al placer, al deseo, al consentimiento, no borra el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a formar una familia, a recibir atención ginecológica o anticonceptiva, a decir sí o no. ¿Dónde están los protocolos médicos con enfoque inclusivo? ¿Dónde están las campañas de prevención pensadas para esta población? ¿Dónde están las sentencias que les creen? Los derechos sexuales y reproductivos no son privilegios, son derechos humanos y nadie, absolutamente nadie, debería ser excluido de ellos. Porque el cuerpo no deja de ser territorio sagrado solo por tener una discapacidad y porque el amor, el deseo, el consentimiento y el placer también son formas de dignidad. Y ya lo saben, en nuestro programa Cabronas estamos muy acostumbradas a traer especialistas que nos ayudan a entender, a procesar, a encarar y espejearnos con diferentes temas que de alguna u otra forma siempre nos interesan y nos competen, y por eso le doy la bienvenida a Roxana Pacheco. Muy contenta, muy honrada de que estés aquí. Antes de entrar al aire, poquito pudimos platicar y me doy cuenta que tienes un gran bagaje, un gran conocimiento respecto al tema, y te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Un honor, un placer que me hayan invitado. Gracias por este espacio para hablar sobre un tema tan importante que es la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Te gustaría que conociéramos tu perfil? Claro. Vamos a ver. Soy Roxana Pacheco y soy la creadora de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, AC, la fundadora del Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, y estamos preparando el lanzamiento de la Asociación Internacional de Sexualidad en la Discapacidad. Soy una activista desde hace 16 años que tuve un accidente y adquirí la discapacidad. Soy parapléjica, usuaria permanente de silla de ruedas, y hoy estoy invitada en Cabronas. Roxana, es que me parece impresionante que si de por sí las personas con discapacidad están olvidadas, están invisibilizadas en muchos sentidos, en el transporte, en la vía pública, en muchos cargos, ¿qué pasa con la sexualidad? Todavía es un tema doblemente olvidado. ¿Cuáles son los principales mitos en torno a la sexualidad de las personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, de por sí la sexualidad, o sea, hablar libremente de la sexualidad a nivel mundial, o sea, siempre son temas como tabús pues por el tema cultural, por las religiones, ¿no? Que siempre la sexualidad pues se le ve como algo pecaminoso, algo que tiene que tener cierta discreción, ¿no? No hay suficiente educación sexual a nivel mundial, ¿no? No hay lo suficiente, pues, para toda la población, para que se hable de manera natural y se prevengan, pues, las violencias y todo lo que implica la falta de educación sexual.
Pero para las personas con discapacidad, pues esto se recrudece, ¿no? Hay grandes mitos en torno a nuestro colectivo, pensando que somos personas asexuadas, angelitos, que no tenemos deseos ni necesidades sexuales, que pues nos tenemos que relacionar entre nosotras, las personas con discapacidad, que no podemos formar familias, no podemos ser padres, madres, que no tenemos derecho a vivir plenamente la sexualidad ni el placer como cualquier persona. Entonces, si una persona con discapacidad pues se visibiliza pues teniendo familia, hijos, pareja, perteneciendo a la diversidad sexual, pues se le ve como un mito, como un tabú, como algo prohibido, ¿no? Y obviamente no hay políticas públicas que se generen en torno a la sexualidad, educación sexual, salud sexual y reproductiva, justicia sexual. No las hay. ¿A qué se deberá este olvido? ¿A qué se deberá que la sociedad se sorprenda o los vea como si fueran algo anormal equivocadamente? ¿Qué nos hace falta de conciencia, de herramientas, de educación, de empatía? ¿Qué falta? Bueno, vamos a hablar de los modelos históricos que ha habido sobre la atención a la población con discapacidad. Primero estaba el enfoque, el modelo de presidencia, donde a las personas con discapacidad se les pensaba que eran una maldición, un castigo a las familias, ¿no? Y entonces se les escondía en las casas, se les institucionalizaba o de plano se les mataba. Y bueno, esto todavía sigue existiendo, ¿no? En diferentes partes del mundo, ¿no? Luego viene el enfoque asistencial que dicen, bueno, pues vamos a darles algo, ¿no? Para, o sea, es la única política pública, ¿no? También está el modelo médico rehabilitador, que es, pues vamos a tratar de curarlas, ¿no? Pero hasta donde dé el modelo. Porque, bueno, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, ¿qué le curas? No hay nada que curarle más que atenderle todos los problemas de salud que sí tienen este grupo poblacional. Pero más allá de eso, digamos, no hay un modelo integral. Vino después el modelo social, que es un modelo enfocado en los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero todavía falta aterrizarlo en política pública con presupuesto, ¿no? En el tema sexual, ¿cómo se podría aterrizar? ¿Qué podrían surgir? ¿Cuáles estrategias, campañas? Bueno, es que de entrada, pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Si nosotros ni siquiera nos nombran, o sea, o muy escuetamente nos nombran en el Plan Nacional de Desarrollo, pues obviamente no hay mayor presupuesto. Y en este sexenio, pues lo único que hay es el tema asistencial, ¿no? Una pequeña y magra pensión que es inferior, menos de la mitad de lo que se le da a los adultos mayores y a una menor cantidad de población. Nosotros somos más de 20 millones de personas las que vivimos con alguna condición de discapacidad. Y este año, en este sexenio, solamente se van a dar pensiones para 500,000 personas con discapacidad. Y esa es toda la política pública. Nos han ido quitando, recortando programas que antes había para nuestro colectivo. Roxana, empezamos este programa y tú mencionabas todos los mitos que hay en torno a la sexualidad con personas con discapacidad. ¿Cómo romperlos? ¿Qué sí son? ¿Disfrutan la sexualidad de la misma forma? Vamos a empezar a quitar estos estigmas y estos errores que veo que te da risa, pero aún así hay esa ignorancia, y me incluyo, ¿verdad?, en la sociedad. ¿Cómo romperlos? ¿Cómo decir qué sí es? Somos personas como cualquiera, claro. Punto. Seres humanos deseantes, deseables, ¿no? Como cualquier otra persona, que tenemos los mismos derechos humanos, simplemente venimos en diferentes formas, ¿no? Claro. Diferente presentación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero somos los mismos. Y hay maneras de adaptar el tema, ¿no? Porque yo hace poco veía en internet un chico en Estados Unidos que nació sin piernas y que se casó y que hicieron ahorita un programa de YouTube de estos que se están haciendo millonarios con la relación de pareja. Y todas las preguntas, a mí a nivel periodístico me interesó, es ¿cómo le hacen? O sea, en la cabeza de las sociedades, ¿cómo resuelven sus necesidades sexuales con una discapacidad? Y tú dices, como todos, abran el criterio, como todas y todos. Bueno, es que la sexualidad es un universo, ¿no? Hay tantas sexualidades como personas existen.
porque ni aún sin discapacidad vivimos todos la sexualidad De de la la misma misma manera, forma, ¿no? totalmente de Entonces, acuerdo. simplemente, pues son diferentes maneras y muchas son pues muy comunes, ¿no? Pero vamos a empezar hablando porque se entienda que nuestro colectivo es el más heterogéneo, diverso y complejo que existe, que además pues vive todas las intersecciones. ¿A qué me refiero? Tenemos personas con discapacidades visual, auditiva, física, intelectual, psicosocial y neurodivergencias, discapacidades múltiples, condiciones discapacitantes, enfermedades raras, ¿no? Hay muchas condiciones. Y dentro de este gran espectro, pues también existe la diversidad sexual, las personas indígenas, afrodescendientes, migrantes, bueno, todas las intersecciones, ¿no? Entonces, somos un universo totalmente diverso y cada grupo tiene sus diferentes maneras, pero vamos a suponer una persona sorda. Es como simplemente ellos tienen, la lengua de señas es una comunidad lingüística, o sea, simplemente es como si hablaran en otro idioma. Pues dime cómo va a ser la sexualidad de ellos. Pues totalmente natural, normal, Sí, como, ¿no? sí. No tiene ninguna diferencia. Las personas ciegas, por ejemplo, es como si tú apagas la luz en las noches, ¿no? Para tener, es exactamente lo Y mismo. de O sea, hecho dime dicen que dónde hay más está. sensibilidad, ¿no? Con las Claro, personas claro, ciegas claro. todavía Desarrollan desarrollan más. otros Sí, sí, sí. talentos sexuales, Así digámoslo es, así. ¿no? Las personas con discapacidad motriz, por ejemplo, los chicos que tienen una lesión medular, que tienen disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, falta de sensibilidad, bueno, y una serie de situaciones, pues se vuelven unos grandes amantes. Los chicos, ¿no? Por ejemplo, para compensar con las chicas, pues que a lo mejor no pueden tener erecciones, ¿no? Y entonces son artistas del erotismo, por decirte algo, ¿no? Ujú. Las personas con síndrome de Down, pues van a hacer algo que es instintivo, la sexualidad es instintiva. Dicen mucho de las personas con síndrome de Down, y ayúdame a romper este mito si no es así, que son hipersexuales. No, lo que pasa es que ante la falta de educación sexual, y establecer límites, educarles, ¿no? Pues hacen lo que cualquier persona pues instintivamente haría, ¿no? Pues se pueden tocar cuando se excitan, pues se pueden acercar, pero no todas ni todos, ¿no? También se exagera, ¿no? Porque cuando alguien tiene una conducta inapropiada teniendo una discapacidad, pues es como se magnifica, es, ¡ay, lo tocó! Claro, y Pero no si hay hubiera que sido una generalizar. persona regular que toca a otra, pues es como, ¡ay, ¿no? Y pasa desapercibido, digamos, ¿no? Son todas esas incongruencias que me imagino ustedes se van encontrando en el camino. Y otro de las ideas equivocadas es, una persona con discapacidad es sorprendente cuando tiene un marido o una esposa que no tiene discapacidad. Y te ha pasado, me imagino. Sí, pues mi esposo no tiene Yo lo discapacidad. sé, y mira, asumí, eso que soy chismosa, ¿verdad? Porque lo vi por ahí parado y dije, se me hace que es el esposo de Roxana. Mucho gusto, saludos. Bueno, entonces, ¿te ha pasado? ¿Está esa idea? Claro, claro, porque incluso se cree que te tienes que relacionar con personas con tu misma condición. Claro. Cuando tú te enamoras de una persona, pues por lo que la persona es, ¿no? Una persona que tú admiras, pues te enamoras de ella. Pero puede ser con o sin discapacidad, o sea, pues, El amor es el amor. surge y se acabó, ¿no? Claro. No tiene por qué ser como receta de cocina, ¿no? En ese sentido, lo contrario del amor es la violencia, ¿no? ¿Qué tipos de violencia sexual enfrentan ustedes con mayor frecuencia? Nosotros somos el colectivo más violentado del planeta, ¿no? Vivimos violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas, abortos obligados, embarazos llevados a término, abuso en contra de la voluntad de las chicas, ¿no? No hay acceso a todo el tema de la interrupción legal del embarazo. Como no tenemos acceso a la salud, bueno, primero, no hay educación sexual especializada por condición de discapacidad. En los espacios de educación especial, por ejemplo, es muy poco o nada lo que se aborda el tema de la sexualidad, y en las escuelas regulares no hay educación sexual especializada para las personas con discapacidad que se están integrando, ¿no? Eso por un lado, ni para los padres. Por otro lado, no hay acceso a la salud sexual y reproductiva especializada.
porque si bien es cierto que somos como cualquier ser humano, sí tenemos necesidades particulares de atención a la salud, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene, como en nuestro caso, las personas con una lesión medular o las personas con osteogénesis imperfecta o con diferentes condiciones de discapacidad que vamos a tener afectación al piso pélvico, a la estructura ósea, tenemos que tener especialistas pues que conduzcan desde la preparación para el embarazo, la vigilancia del embarazo, el parto, la crianza, ¿no? Necesitamos un sistema de apoyos. No, por supuesto, y que les expliquen en general. Me imagino si es una situación de nacimiento, pues tienes que aprender a crecer con ella. Pero ahora, si te pasa de un momento a otro, también es un cambio, ¿cierto? Así es. Y lo malo es que, pues ante esta ignorancia colectiva, ¿no? Pues se cometen muchos atropellos, porque los padres, por ejemplo, no saben que sus hijas, hijos, hijes, pues también tienen derecho, ¿no?, a vivir su sexualidad y no saben cómo manejarlo, ¿no? Sí nos pasa cuando no tenemos hijos con alguna discapacidad, ¿no? Y estamos preparándonos y en este siglo estamos abriendo el criterio, ya hay más educación sexual, pero qué triste que todavía tengamos a tu comunidad, a tu colectivo olvidado. ¿Qué dirías tú antes de irnos a este corte para la gente linda que nos está viendo en este momento? Bueno, que sin duda hay que abrirse, escuchar, aprender y bueno, entender que somos seres humanos como cualquier otra, y pensar que también se pueden relacionar con nosotros a nivel sexual. Claro, bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Al regresar nos quedamos platicando un poco sobre el tema del embarazo. Me parece que también tiene que haber, y dejo la pregunta al aire, ¿qué tan común es la esterilización forzada en México? Ese es un tema que me parece que da mucho para hablar. ¿Te parece, Roxana? Hacemos una pausa y regresamos. Sí, claro. Aprovecho para decirle a la gente que nos está viendo que nos escriba a través de nuestras redes sociales, del canal de YouTube, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Este espacio es para ti. Roxana, gracias. De verdad que es un universo que hasta a mí como periodista me abres el mundo. Tantas cosas que investigar, tantas cosas en dónde poner el dedo, en dónde señalar, en dónde exigir justicia. Y lo que me acabas de decir antes de regresar del corte, me gustaría que lo compartieras con la audiencia, porque no puede suceder que dentro de la misma familia suceda esto. Sí, lo que pasa es que ante la falta de educación sexual, servicios de salud sexual y reproductiva que incluyan a los asistentes sexuales personales como parte de los sistemas de apoyo a los que tenemos derecho, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues los padres, las madres, que no saben qué hacer con sus hijas e hijos, terminan a veces masturbándolos, teniendo eso es abuso relaciones sexual. Sexuales, por supuesto. ¿Qué cosa? ¿Y de dónde surge esa idea, más allá de lo distorsionado de la mente? Lo que pasa es que, por ejemplo, si una madre con un hijo ve que se está masturbando y no ha recibido educación sexual para que le digan las partes privadas, en los lugares privados, y les enseñen este tema de socialización sexual, pues ellas dicen, bueno, pues como lo veo que se masturba, ¿para qué no sé? Pues yo voy y lo masturbo para que podamos salir a la calle, ¿me entiendes? Y este tipo de situaciones se dan, ¿no? Y como te lo decía, ¿no?, el abuso sexual y la trata y explotación económica y sexual de las mujeres con discapacidad y de los hombres también, es muy fuerte, pues también inicia en la familia. Y es urgente esto, por lo que estás mencionando. Y si hay tan pocas personas que están comprometidas, que están educadas, que están capacitadas, es un grito al Estado, un grito al sistema y un grito a nosotros como sociedad. Ahí surge tu iniciativa, tu asociación. Platícanos un poquito, por favor. Bueno, mi asociación y mis iniciativas empezaron mucho antes. La alianza la firmamos en 93, pero nosotros estamos trabajando desde el 2015. Bueno, yo adquirí la discapacidad hace 16 años y justo cuando me accidenté y vi todos los cambios que tenía en el cuerpo, pues a raíz de mi discapacidad y traté de buscar ayuda, buscar profesionales. Yo estuve internada en hospitales públicos y privados y no encontré, ¿no? O sea,
fue algo increíble, ¿no? De buscar y buscar y buscar y decir, ¿no hay? ¿Cómo no hay? ¿No hay qué es lo que buscabas? Alguien que me ayudara a la rehabilitación sexual. Ok. Las personas que tenemos cualquier daño neurológico y particularmente los lesionados medulares, se nos genera algo que se llama piso pélvico neurogénico, que es falta de sensibilidad, control de esfínteres, en el caso de los varones, disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, imposibilidad para alcanzar imposibilidad o una gran dificultad para alcanzar el orgasmo, muchas complicaciones derivadas de la discapacidad, como pueden ser escaras, manejo de sondas, cateterismos, espasticidad y un largo etcétera, ¿no? Ok. Prolapsos, Cuando tú tienes el accidente, entonces te cambia la vida. totalmente. Y ¿Fue yo en dije, coche? no, fíjate que fue un accidente de trabajo, ¿no? En una obra se desplomó una barda de 3 metros en uno de esos vientos muy fuerte Y cayó y encima de ti. sí, me cayó en la espalda, en la columna, me fracturó a nivel de la séptima dorsal No puede ser. y pues quedé sin sensibilidad y sin control de músculos ni de movimiento, nada de los pechos hacia abajo. Y entonces obviamente incluía el piso pélvico. Y cuando pues me doy cuenta, quedar totalmente sin sensibilidad. Imagínate que tú eres una persona sexual muy activa y de pronto te apagan La luz, ¿no? se acabó la luz. Sí. Entonces, pero no solo eso, sino que además estás lleno de sondas y lleno de mil cosas. No, y el tema emocional, el cambio de vida. No, el cambio de vida ya pasas a otro universo. Siempre yo digo que cuando tú tienes una discapacidad y Mueres y tenías vuelves a nacer. una pareja, es una nueva relación con 2 personas diferentes. Y hay que ver si esas 2 personas quieren seguir juntas en esta nueva relación, que es diferente a la que tenías, porque cambia la cosmovisión de las 2 personas y cambia el proyecto de vida. Totalmente. Tu esposo es tu esposo desde antes. Antes y Éramos después. pareja, vivíamos juntos y ya nos casamos después de la discapacidad. ¿Cambió? ¡Ay, qué bonito! Ahorita adoraba. queremos esa historia completa, ¿eh? De verdad. Bueno, entonces nos quedamos que tú empiezas a buscar quién te ayude a reencender la luz y no encuentras. Exacto, porque además, como hay tabú con el cuerpo, pues los fisioterapeutas, ¿no? Todos los rehabilitadores, pues te pueden hacer electroestimulación, texturas, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de los miembros, ¿no? De los brazos, las piernas, lo que sea, ¿no? Para que recuperes movimiento, sensibilidad. Digo, en mi caso no tenía problema con los brazos, pero de las piernas, pues todo el mundo te trabaja muchísimo, ¿no? Pero se brincan desde las nalgas. Sí, la parte de los genitales no glúteos existe. no, nada, ¿no? Ajá. Entonces, yo les decía a los rehabilitadores, ¿y quién me va a rehabilitar de aquí, no? Claro. Entonces, me mandaban el rehabilitador con la ginecóloga y ella con el urólogo y así todos los médicos con el Se psicólogo. echaban la todo pelotita, mundo se pero echaba, la ¿no? ignorancia total. Sí, porque resulta que no hay ni siquiera dentro del programa académico de formación de los residentes, de los médicos en rehabilitación. Esa área desarrollada. No hay el tema de sexualidad. Imagínate. ¿Qué pasa con la esterilización forzada en México? Y justo me explicabas algo que me parece lamentable. Viene ligada al abuso sexual. Así es. Bueno, pues lo que sucede es que históricamente se les ha violentado, se les ha restringido el derecho a maternar. Y bueno, pues la práctica médica es que cuando tú llegas por alguna situación que no tiene que ver con a lo mejor incluso con nada ginecológico, a lo mejor tenías una apendicitis, a lo mejor te iban a quitar, no sé, un quiste en algún X, salen las chicas esterilizadas. Y de hecho hay una práctica común, ¿no? Los médicos siempre les dicen a las mamás que van llevando a los controles a sus hijas, ya hay que esterilizarla antes de que vaya a salir embarazada cuando empiezan con la menstruación y así, ¿no? No hay razón científica para eso, ¿cierto? No, es simplemente este estigma que se dice que las mujeres con discapacidad no podemos maternar. Eso por un lado. Y por otro lado, también está ligado a los abusos sexuales, porque muchas veces y tristemente el abuso sexual pues está dentro de casa, ¿no? Con las personas cuidadoras, los familiares, los profesionales de la salud, incluso los de rehabilitación, los médicos, la gente con la que conviven las chicas con discapacidad,
pues al abusarlas, para que las hacen abortar y para que no se vuelvan a embarazar, pues las esterilizan, ¿no? Es una práctica común en México. Y que sigue sucediendo hoy en día. Claro, sigue sucediendo ayer, hoy está pasando, ¿no? Fíjate, Y no cuántas solamente, cosas olvidadas, y no Roxana. solo creas que sucede en las zonas rurales o así, no, sucede en la ciudad, aquí en los hospitales públicos y privados en México, hoy por hoy. Y es también la falta de reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que ya el año pasado cambió el Código Civil, donde se nos reconoce como sujetos de derechos con plena capacidad para ejercerlos. Anteriormente la teníamos restringido el derecho, nuestros derechos pues a decidir, nuestro derecho a decidir sobre todos los asuntos que atañen sobre nuestra vida. Antes digamos que la familia tenía la tutela, ¿no? Y ellos podían decidir por nosotros. ¿Y por qué esta idea tan absurda, tan fuera de cualquier tipo de sentido de que no pueden maternar ustedes? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Pues es el inconsciente colectivo, o sea, las ideas históricamente que se tienen sobre las personas con discapacidad, ¿no? La ignorancia, la falta de investigación, la falta de oportunidades, ¿no? Porque tienen una hija con discapacidad y en automático es la sobreprotección familiar y muchas chicas, nosotros tenemos la tasa más baja de educación, la más alta evidentemente de analfabetismo. Más o menos el 74% de las mujeres con discapacidad son analfabetas. O sea, imagínate, ¿no? Entonces los padres dicen, pues ¿para qué la voy a llevar a la escuela si no va a poder trabajar y no va a haber oportunidades para ellas? Porque también esa es otra realidad. Entonces, cuando empiezan, si las pocas que las llegan a llevar a la escuela, que también es todo un reto llevar a una hija, a una persona con discapacidad a las aulas, porque no hay accesibilidad en la infraestructura, en las comunicaciones, en el transporte, hay muchísima discriminación, ¿no? La negación de este derecho a la educación pues, es muy fuerte. Pero entonces, pues las tienes en la casa y si no les dan educación sexual o nada, no saben los padres cómo manejarlas, ¿no? Por eso me encanta que en este programa, si tú que nos estás viendo eres mamá de una persona con discapacidad o tú tienes la discapacidad, abrir el panorama, darnos cuenta que pueden maternar, que hay un vacío legal y en eso me gustaría enfocar mi siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer con esta ley que no está a favor de ustedes? Bueno, ya se cambió, pero hay que hacer una armonización legislativa. El Código Civil cambió el año pasado y hay que hacer una armonización legislativa y todo, o sea, y hay que hacer la difusión para que la gente lo sepa. Porque la mayoría no lo sabe, ¿no? Los profesionales de la salud, de la educación, los profesionales de los derechos humanos no lo saben, ¿no? Entonces, pero poco a poco, incluso se acaban de sacar en diciembre del año pasado protocolos para los operadores de justicia en México, ¿no? Para que sepan. Estamos en pañales y en ese Sí, o sea, sentido, es nada. En el tema legal de las arañas, ¿verdad? Por no decir malas palabras. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay personal capacitado en salud sexual inclusiva? ¿Hay ginecólogos que estén verdaderamente capacitados? No. Fíjate que por eso empezamos nosotras con esta cruzada por la inclusión sexual de las personas con discapacidad. Firmamos en diciembre de 93 en Los Pinos, con el apoyo de DIF Nacional, la Alianza Nacional por la Inclusión Sexual de las Personas con Discapacidad, justamente para impulsar la generación de protocolos de atención a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, que va, o sea, este proyecto tiene la intención de generar estos protocolos que se van a dar lugar a manuales, guías, cursos de formación para los profesionales de la salud. Eso por un lado. Uh-huh. Luego, en el eje de la educación, estamos impulsando pues que se hagan, que se incluyan en los programas académicos la perspectiva de discapacidad y de educación sexual especializada. Claro. Pero te voy a decir, lo más triste es que casi no habemos especialistas, somos muy pocos. Pero muy pocos a nivel mundial, para que me entiendas. Sí, es un tema olvidado. No a nivel mundial. A nivel mundial. Ahorita me vas a hablar de la asociación que tienes, que me parece impresionante y que la gente la conozca y se pueda acercar. Pero para cerrar este bloque quisiera preguntarte qué rol
juega la familia en esta decisión sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad? La familia no solo es el techo de cristal, es los muros, los techos, todo de cristal para sus familiares con discapacidad. Es las primeras barreras que tenemos que romper y cuesta muchísimo trabajo, porque además cuando has crecido con sobreprotección y abuso sexual, pues imagínate lo difícil que es eso. Y además cuando no puedes ni denunciar a tus agresores porque son las personas que te cuidan y porque no hay acceso a la justicia con perspectiva de discapacidad, imagínate si tú hablas lengua de señas, si tú no has aprendido a leer ni escribir porque pues estás en tu casa en las zonas rurales, no sabes ni braille, no sabes, personas con muchas dificultades para poder también denunciar, pedir ayuda, ¿no? Entonces, es muy difícil romper toda esta inercia. Hace falta muchísima educación y como bien lo decías, las campañas de difusión por parte del Estado, donde se nos reconozcan nuestros derechos humanos en general y particularmente los derechos sexuales y reproductivos, para que la gente se abra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tienes tu accidente, para la gente que apenas nos está sintonizando, quedas inmóvil de aquí para abajo y te das cuenta que tu sexualidad está muerta y que nadie te puede ayudar a rehabilitarla. ¿Y entonces? Y sin sensibilidad, no solo sin movimiento, también sin sensibilidad. Ajá. Y sin control de esfínteres y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo empiezo a buscar, ¿no? Y en internet y ya sabes, redes sociales, en aquellos años pues incipientes. Claro. Pero pues buscando y buscando y buscando y encuentro muy poquita información en otros países y una información muy magra, muy tangencial, no profunda. Y no hay, digamos, no encuentro quien rehabilite como tal, ¿no? Porque todo el mundo te dice, bueno, pues aprende a vivir como estás, ¿no? Y entonces el paradigma de la educación respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad, cuando es una discapacidad adquirida, por ejemplo, te dicen, Uh-huh. Bueno, y no solo eso, sino en general, Uh-huh. en las escuelas de rehabilitación, dicen, ante la discapacidad, desgenitaliza. Así, yo he estado en clases y lo he visto y yo, y dicen, pues no, es que hay otras zonas del cuerpo, pues las orejas, y Sí, el amor, el amor todo lo puede, todo lo vence, todo lo perdona. Claro. Y pues es como, somos un trago amargo que se tiene que pasar con amor. Ahora, y si hay ignorancia, habrá quien se lo cree. Es decir, No. Lo primero que viene a mi cabeza es, pues si ya quedé paralítica, pues seguro ya quedé atrofiada de ahí. Y está la ignorancia ahí, porque hay maneras. No, ¿cierto? ahí te va. A ver. Tú como persona con discapacidad, tú no piensas eso. Eso es lo que la gente cree que nosotras pensamos. Mira, qué interesante. Nosotras decimos, no, por favor, que alguien me ayude, ¿no? Y buscamos mil maneras. De hecho, pues chicas, y esto me pasó a mí, ¿Sí? pues empiezas yendo a una sex shop a comprarte algo para probar, ver si ¿no? se siente, claro. Algo, si así me hacen rehabilitación de las piernas y todo, y me ponen texturas electroestimuladoras, pues yo también Un me las voy a vibrador, poner a ver si acá. funciona, Y claro. claro que si no tienes sensibilidad, nadie te orienta ni nada, pues también te lastimas, porque no sabes, no conoces, y pues claro que compras el rojito, ¿no? Claro, claro. Y hay una visión esperanzadora, es decir, sí se resuelve eso. Claro. Fíjate, ahí porque está lo más importante de este programa, es eso. Ahí está el punto, que ante la discapacidad, desgenitaliza es el paradigma anterior. Nosotras traemos siempre la idea de, no, espérate, ese es un paradigma estático y desgenitalizador, y nosotros pensamos en un paradigma dinámico y rehabilitador. Es, ¿por qué si me trabajas todo, no me trabajas aquí? Y entonces, hoy en día también hay pocos a nivel mundial rehabilitadores de piso pélvico neurogénico, que no es lo mismo que los ejercicios de Kegel y los rehabilitadores de piso pélvico comunes. No. ¿Por qué? Porque normalmente tú mandas la señal, por ejemplo, para hacer ejercicios de Kegel y así, del cerebro hacia los genitales, Uh-huh. hacia los órganos sexuales. Pero como esa señal está interrumpida, lo que tienes que mandar es la señal de abajo hacia arriba, con electroestimulación, texturas, percusiones, cambios de temperatura, o sea, hacer rehabilitación, como la haces en otras partes del cuerpo. Y entonces, en una mayor o menor medida, se puede mejorar. No todo mundo va a alcanzar
una gran mejoría porque va a depender de la gravedad de la lesión, la altura de la lesión. No es lo mismo una lesión completa, donde se cortó totalmente la médula, e incluso depende de los nervios que crucen donde se destruyó. ¿No? O sea, hay Dependiendo de la diferencias. lesión, pero Así es. ahí está el panorama de que sí se puede, a lo mejor en mayor o en menor porcentaje, ¿cierto? Claro, y no solo eso, sino simplemente abrirte y de cualquier manera vas a mejorar y tu autoestima, o sea, tiene muchísimo impacto para ti y para la pareja también, ¿no? ¿Te has acercado con instancias de hospitales grandes, con el gobierno? Sí. ¿Qué ha pasado? Eh, Vi tu cara de decepción, como de no ha pasado gran cosa. exacto, ya lo respondiste. O sea, ¿por qué? Porque es que muchos médicos te dicen, es que se hace así desde hace 40 años que estamos aquí, siempre se ha hecho así. Y le digo, ¿te estás escuchando? Y tú no estás aquí en mi cuerpo. Ajá. O sea, te estás escuchando desde hace 40 y no has cambiado esto. ¿No se te ha ocurrido que pueda haber una mejoría? Y entonces, ese es el problema con el que ahora luchamos. Pero sí se han abierto un poco, digamos, por lo menos algunos profesionales en lo personal y algunos jefes de departamento dicen, oye, Roxana, ¿puedes venir? O llaman a algunos otros especialistas. ¿Cómo le hacemos, no? Y empezamos, ¿no? A picar piedra para decir por dónde, ¿no? Porque falta muchísima investigación, justo porque es un tema tabú. Y además había un paradigma antes. Se pensaba que el sistema nervioso, o sea, las neuronas, ni se regeneraba ni pasaba absolutamente nada, ¿te acuerdas? Y entonces ahora se ha descubierto con el tema de las células madres y todo eso, que hay una plasticidad neuronal y que sí puedes mejorar todo el tema neurológico. Por eso ahora ok, es cierto, sí puede haber una mejoría. Y entonces pues empiezan hacia allá y empiezan las formaciones de rehabilitación sexual, rehabilitación de piso pélvico, neurogénico. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, a tu asociación, las personas que requieran de esta apertura de panorama? Que puedan volver a nacer, que puedan reinventar su sexualidad, que puedan darse cuenta que aunque vivan con una discapacidad de nacimiento o adquirida, hay maneras de volver a tener esta vida plena a nivel sexual. Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros tenemos la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad. Pueden buscarnos así en redes sociales o www.findedis.org. También tenemos el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad y nos pueden encontrar como www.imcedis.com. Y bueno, en general estamos en las redes sociales, ¿no? También tenemos páginas web de sexualidad en la discapacidad.org. Y pues manos a la obra, porque el panorama cambia después de escucharte. Una conclusión, tenemos un último minuto para decirle algo a las mujeres y hombres. Claro, pues exigir nuestros derechos sexuales y reproductivos, buscar, siempre hay alguna alternativa, no la había, ahora hay algunas pocas, pero hay que buscarlas, solicitarlas, hay pocos especialistas y los podemos canalizar porque cada especialista en cada condición de discapacidad tiene su área de acción, no somos expertos en todo, ¿no? ¿Y tu historia de amor? Tenemos 20 segundos. Tú ya mandaste 2 besos y yo quiero... ¿Se puede tener una pareja plena claro, sexualmente? como cualquier... Sí, pues mi esposo Igor, que siempre me acompaña, pues ha estado al pie del cañón, ¿no? El amor se demuestra de muchas maneras, ¿no? Y también, pues adaptándose, dice él, ¿no? La felicidad es adaptarse, ¿no? Y en general, te agradezco mucho tu presencia. De verdad, la honro y esperemos que a todas y todos les haya funcionado este programa. Les mando un beso y un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima emisión de Cabronas. No fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre. Es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también inspira. Maussan Televisión presentó.
Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.